Hombros. Él y el pueblo de México se abrieron camino con las uñas. La cifra inicial del gobierno de 26 muertos estaba muy errada. A las pocas horas la cantidad se multiplicaría. Y pasarían días para que los científicos pudiesen establecer la magnitud del terremoto en 8.1. Por extraño que parezca, el epicentro no se hallaba nada cerca de la Ciudad de México. Estaba localizado a 500 kilómetros de distancia en la costa del Pacífico, cerca de una ciudad llamada Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es una ciudad industrial bastante grande. Hubo algunos daños allí, pero los daños sufridos en la región del epicentro, en general, fueron muy pocos. ¿Por qué los pueblos cercanos al epicentro sufrieron menos daños que la lejana Ciudad de México? Los científicos buscaban desesperadamente la respuesta. En tanto, en el Hospital Juárez, los topos seguían avanzando y se llevarían una gran sorpresa. Vimos varias cunas con bebés que se habían derrumbado desde el 10º piso hasta el nivel del suelo. Algunos de ellos estaban llorando, deshidratados. Algunos además estaban atrapados. La mayoría murió. Cristina Castañeda había estado atrapada en las ruinas de la sala de maternidad durante 5 horas. Protegida de los derrumbes por un colchón y un escritorio, se hallaba viva, pero separada de su hijo recién nacido, Víctor. Pues es que son unos momentos muy difíciles, porque en esos momentos piensa uno en todo. O sea, por ejemplo, yo pensaba que si yo llegaba a morir, que si mi hijo iba a vivir, o que si iba a estar pues también muerto, o que qué era lo que iba a pasar. Eran muchos gritos, y fue cuando, como todos gritábamos, y eran muchos gritos, fue cuando nos empezaron a rescatar, a sacar, y ya fue cuando, o sea, los mismos gritos llegaron hasta a las personas las que nos rescataron. Guiados por los gritos de los voluntarios, se abrían camino en los escombros, acercándose cada vez más a las víctimas. A medida que las horas pasaban, las víctimas iban siendo rescatadas de los escombros. Cristina Castañeda era una de ellas. Su hijo Víctor se hallaba en otro piso cuando el terremoto se desató. Parecía imposible que él y los demás recién nacidos pudiesen sobrevivir al derrumbe de hormigón y cristales. Al caer la noche, miles acampaban en las calles. Muchos de ellos temerosos de los temblores que se producen luego de los grandes terremotos. Al día siguiente se produciría lo último que necesitaban: otro terrible desastre. Atardecer del 20 de septiembre de 1985. 36 horas después de que un gran terremoto desencadenara una avalancha de destrucción a lo largo de la Ciudad de México, miles de personas se hallaban sepultadas bajo los edificios derrumbados. Los voluntarios, llamados topos, continúan encontrando a los vivos entre los muertos. Han localizado a otra persona ahí En el edificio de apartamentos Nuevo León, el famoso cantante de ópera Plácido Domingo sigue esperando el milagroso rescate de sus 4 parientes. Ya lo creo, hay cantidad de personas todavía con vida, y lo saben, los expertos me lo han comunicado. Pero sus parientes no fueron tan afortunados. Especialistas extranjeros en tareas de rescate llegan a la Ciudad de México. Los
los perros entrenados y los dispositivos de alta tecnología que ellos traen ayudarán a salvar vidas. En la noche los trabajadores buscan sobrevivientes entre las grietas que dejan los escombros. Para quienes están sepultados vivos y los que se deslizan entre las ruinas, ocurre lo peor que podía ocurrir. A las 7:56 p.m., el segundo gran terremoto. Magnitud 7.6. Este hospital, atestado de víctimas del primer terremoto, se convierte en una pesadilla de confusión y temor. Estamos causando pánico constantemente a los pacientes. Luego de una rápida inspección, se determina que el edificio del hospital, debilitado por el primer terremoto, está fracturado. Pues yo siento que el edificio está bastante dañado, está fracturado. Tiene bastantes fracturas. Deciden evacuar el hospital, temiendo que nuevos temblores pudiesen derribar el edificio. Les comentaba que puede quedarse así, ¿verdad? Los centros de salud se hallan doblegados. Los dos terremotos han dejado a la ciudad sin el 25% de las camas de hospital. ¿Los pacientes a dónde los vamos a dejar? Doctor. Doctor. Mientras los pacientes se pierden en la noche, los equipos de rescate continúan la desesperada búsqueda de supervivientes. El segundo terremoto provocó el derrumbe de al menos 20 edificios más. Con el recuerdo del segundo temblor, las personas que realizan los rescates no solo se preocupan por sus víctimas, sino por su propia seguridad. Valerosamente siguen adelante. Cerca de la medianoche, el país presencia por televisión un drama conmovedor que se desata en las ruinas del Hospital General. Un ser diminuto y frágil, milagrosamente suspendido en una grieta de hormigón. Aún respira, luego de haber estado atrapado durante 40 horas. Los equipos de rescate franceses y mexicanos colaboran sin pausa para liberar al muchacho. Pueden tocar su pequeño cuerpo frío, pero no logran rescatarlo. Un movimiento en falso u otro temblor podrían aplastarlo. Ha sobrevivido el derrumbe de un edificio, a las noches frías y a la falta de alimento y agua. Finalmente, casi 2 días después de su nacimiento, el niño vuelve a nacer de las ruinas del Hospital General. Ha llevado 10 horas liberar al recién nacido. Los voluntarios mexicanos y franceses se hallan exhaustos, pero felices. El niño está a salvo. Es uno de los recién nacidos a los que llaman los milagros. En total fueron rescatados 22 bebés de las ruinas de los hospitales General y Juárez. La doctora Dina Villanueva, junto con su equipo, fue la encargada de atender a estos niños en el Hospital Infantil Federico Gómez. Un recién nacido pudo estar sin líquido, pudo estar sin alimento, más de 8 días. Para muchos estos bebés eran simples milagros de Dios. Víctor Hernández, hijo de Cristina Castañeda, fue uno de ellos.